esta. Entonces les doy la bienvenida hoy día a la clase. Vamos a ponernos de nuevo a tono con este modo offline para esta clase en particular. Entonces, como les había dicho, terminamos y les dejé como tarea el que siguieran viendo el tema del Gauss-Seidel como forma de resolver el flujo potencia. Espero que lo hayan podido hacer. Y de hecho, este caso que está acá, ¿cierto? Que es la resolución del sistema en una variable. Pero hay que avance la simulación. Todo esto mal. ¿Están viendo? No se ve como todo mal. Como a mí. Ahí volvió, parece. Ahí. Ahí se ve, ¿cierto? La imagen. Entonces estamos viendo la solución de la ecuación y cómo en el caso de Gauss-Seidel tenemos una posibilidad x igual a fx para solucionar esto de una manera que no siempre funciona, y eso lo demuestra la flechita acá a la derecha con rojo. Pero sí, condicionando bien la entrada, es un método que ha demostrado ser útil y por eso lo presentamos, ¿ya? En este mismo contexto, les voy a mostrar lo que está en el libro. Ahí está lo del libro, en el Atrapando el Sol, en las páginas correspondientes a flujo de potencia. Van a poder encontrar el desarrollo de esto como se los presentaba, en términos de los niveles de convergencia. Entonces déjenme ir al Gauss-Seidel, acá está la misma. Entonces, en el caso que desarrollamos en la clase, se ve que en la iteración 6 estamos ya en el 1.08. ¿Ya? O sea, hay una convergencia bastante lenta, pero se logra, y a diferencia, partiendo a la derecha en el 4,5, se ve que en el 4, perdón, esta solución, el 4,5, bien digo, diverge y se nos va y no converge a ningún número. Eso es como lo que se ve acá en el lado derecho. ¿Okay? Después lo que se plantea es que ustedes apliquen esto, pero en Gauss-Seidel lo vimos en clase rápido, a este sistema de ecuaciones para ver cómo pasa el método x igual a f de x en el caso de dos variables. ¿Ya? Como el Gauss-Seidel es bastante obvio, creo que el salto a n variables, que fue lo que vimos en la cátedra, en la pizarra, fue bastante directo. Y llegamos, después de explicar este caso base, que describe el sistema de tres barras que se soluciona. ¿Ya? Ustedes habían quedado con la tarea y me comentan si pudieron programarlo o hacer algún tipo de ejercicio en el DeepEdit. Aníbal lo logró cargar el DeepEdit y echarlo a andar para cargar este caso, no lo podía hacer todavía. Ya lo pude instalar, todavía no lo he podido ocupar mucho. Ya. Álvaro, ¿cómo le fue a usted? Hola, yo ya instalé el LibreEdit, pero solamente abrí el modelo y ahí quedé. Ya. Ahí tenemos, Valentina, quizá una brecha. Yo el otro día, lo único que había usado el DeepEdit es el Carlos Moraga, de todos los que estaban en la clase. El resto todavía chino parece. Entonces, la clase esa no quedó grabada. Quizás sería bueno que pudiéramos ofrecer otra. Sí, ahí de todas maneras les subí un tutorial con la clase del año pasado que quedó muy buena, y les mostramos todo lo Cómo se que carga. necesitan hacer. Ya, De hecho, bueno. ahí era parte de otra clase auxiliar y de hecho se lo dejé en el minuto donde empezamos con el tutorial de DeepEdit, que quedó muy bueno, en verdad. Ya que bueno, eso está maravilloso para que lo puedan revisar, porque no queden perdidos. Bueno, y entonces, si no les quedó duda, acá está cómo se aplica este concepto de x igual a fx, que en este caso x es de y el f de x es toda esta función. Para cada barra del sistema, cómo yo puedo ir recalculando la variable estado, ¿cierto? El módulo y ángulo de la barra, que para la slack no se requiere.
porque justamente me los doy, pero para las barras PQ se requiere calcular ambos valores y para las barras PB se requiere calcular solamente el ángulo, ¿cierto? Y de esa forma puedo ir iterando hasta obtener un error, que acá espero que alcancen a ver que está el módulo de la diferencia vectorial, se puede hacer por nodo o se puede hacer como de todos, sea menor o igual a un epsilon, y, y eso entonces me asegura una convergencia, ¿ya? Lo otro que se conoce harto en el Gauss-Seidel, que justamente tiene que ver con su convergencia tradicionalmente lenta, es aplicar este factor de aceleración, que es este valor que ustedes ven aquí, alfa por el BI calculado. Entonces, el BI-K calculado sería el que uno pondría como candidato al, a la variable K en el K más 1, digamos, la estimación del voltaje en módulo y ángulo. Sin embargo, no lo tomo directamente, sino que genero una diferencia con el anterior y lo amplifico por un factor alfa, y ese se lo sumo al anterior, de manera que como que en la dirección en que el valor cambia, ¿cierto? Aplico un factor que dice, ok, capturo bien la dirección y la amplifico, supongamos, por 1.5. Y eso permitiría, y esto es todo un poco heurístico, una convergencia un poco mayor. Entonces yo les puedo pedir en un enunciado que apliquen un cierto factor de aceleración. Lo otro es si se trabaja con las variables actualizadas o no, que lo hicimos en pizarra. Uno es darse todo un conjunto de valores para todas las variables en la iteración K. La pregunta es si yo calculo el primer valor de esa iteración, que después va a tener que ser requerido para los cálculos más abajo, actualizo inmediatamente o me espero que termine toda la iteración, ¿ya? Entonces hay uno en el enunciado, tiene que ser explícito, si se trabaja con variables actualizadas durante la iteración o se trabaja con las variables solamente actualizadas después de completar la iteración, ¿ya? Esos son como típicos casos de esto. Después viene el método de Newton-Raphson, que toma el mismo sistema de ecuaciones, o sea, estamos resolviendo el mismo problema, ¿cierto? Con 2n, ya que bautizo, 2n ecuaciones, P y Q por cada nodo, n nodos, y 2n variables, habiendo dejado dos incógnitas, ¿cierto? Por cada barra, de acuerdo a cómo las bauticé. Entonces, este modelo se basa en el principio de que yo tengo una función de mismatch o función de error que busca ser cero, ¿cierto? F de x igual a 0. En este caso, en el mismo caso del Gauss-Seidel, me permite a mí desarrollar una aproximación hasta de primer orden de esto de la expansión de Taylor, como ustedes ya bien la conocen, ¿cierto? Con los factoriales y cada una de las derivadas parciales. Y quedándome con una aproximación de primer orden de esa función, yo puedo efectivamente calcular el xk más 1 como xk menos la función evaluada al punto dividido por el gradiente, ¿ya? Que para efectos matriciales es lo que se transforma después en el inverso del jacobiano, ¿ya? Entonces, en ese caso, uno puede mirar que el desarrollo, partiendo del valor 3, y suponiendo que una de las raíces, ¿cierto? O no suponiendo, sabiendo que una de las raíces de esta función está en 4, ver cómo evoluciona el hecho de que yo evalúe acá, tome el gradiente, llegue a este nuevo punto, evalúo ese nuevo punto, tomo el gradiente como aproximación, ¿cierto? De dónde cruza por 0, tomo ese nuevo punto y lo ejecuto, ¿ya? Para no dilatar acá la explicación y mostrarla en función de lo que tenemos en el libro, este desarrollo se hace de manera bien bonita acá. Entonces, en el método Newton-Raphson, acá cuando se explica que uno puede hacer esto para la dimensión n, ¿ya? Lo van a ver acá, entonces como veían ahí está el Gauss-Seidel, y acá, disculpen, bajo muy rápido esto. Y acá está exactamente el mismo caso que les estoy viendo allá. Entonces, uno en la dimensión n trabaja sobre las derivadas parciales, pero para que eso no se enrede,
dado que lo de los gradientes puede ser menos, un poquito más ajeno que lo anterior. Entonces, para el caso de la misma función aquí, este de aquí, que es el de una variable, yo sé que el x de k más 1, ¿cierto? Puede ser calculado como el x de k menos el jacobiano a la menos 1 por f de k. En el caso particular de esto, aplicándolo a una variable, sé que xk más 1 es xk menos la derivada parcial elevado a menos 1, ¿cierto? Por la función evaluada en el punto, que no es más que la ecuación que les mostraba recién en el escrito un poquito más digerible ahí en la PPT. Entonces, si queremos aplicarlo al caso específico que estamos viendo, nos daría que la derivada de esta función, que está igualada a 0, así que ya es la función de error o mismatch, es 2x menos 5, y ahí ustedes ven 2xk menos 5, con signo negativo, elevado a menos 1, y después la función, es decir, xk cuadrado menos 5xk más 4, evaluada en el punto. Si uno junta todo esto, de manera de que quede una expresión compacta, me queda esta función a evaluar, ¿ya? Y utilizando, igual que en el método Gauss-Seidel, la partida en 3 y en 4,5, se obtiene el siguiente resultado. Uno parte acá con 9, como ven, estamos viendo 3 al cuadrado, que sería 9 menos 4, ¿cierto? 2 por 3, 6, menos 5, y eso me da 5. Y ya en la segunda iteración, si ustedes hacen el ejercicio, da 4,2, en la tercera 4,01, y ustedes ven que la convergencia es muy rápida. Y asimismo, donde el otro método, el de Gauss-Seidel, dejaba de converger, en este caso sí se logra convergencia porque la curvatura le permite también llegar al 4, aunque me haya ido a la derecha del punto de la raíz en cuestión. Ahora, no llegué al 1, ¿ya? Pero cuando ustedes parten con el 2, ocupando la misma estructura, 4 menos 4, 0, después 0 menos 4, 0,8, y pueden ir viendo que tienen una opción por el otro lado de llegar al 1. Con esto no estamos diciendo que el Newton-Raphson siempre converge, ¿ya? Eso no necesariamente sucede, pero sí que tiene buenas cualidades de convergencia. Entonces, para entender un poquito mejor esto, después se presenta un caso que está acá, de un sistema de ecuaciones de dos variables, x e y, donde las dos ecuaciones son independientes, son dos funciones igualadas a 0, así que tenemos como dos funciones de error. Imagínense que tenemos un p y un q de error, y entonces puedo aplicar e ir calculando los gradientes, ¿cierto?, en términos de derivadas parciales. Eso los invito a que lo sigan, y me va a dar una estructura que tiene la gracia de que ya el delta x que yo quiero calcular y el delta y, que sería el paso para poder ir corrigiendo el valor, se obtiene de una estructura matricial. Entonces ya estamos viendo o cómo se acercaría esto a un cálculo un poquito más parecido de un flujo de potencia. Y acá ven cómo se va actualizando el jacobiano en función y los puntos, por supuesto, y eso me permite hacer una convergencia mucho más rápida, y se ve que se obtienen también las soluciones que son propias de este sistema de ecuaciones que los invitamos a revisar. Bueno, y después viene la aplicación tanto del método de Gauss como el método de Newton-Raphson a sistemas eléctricos de potencia. Pero acá me permito, porque el desarrollo acá tenemos algunas cosas en común, pero se hace en coordenadas rectangulares. Está entrando Ezequiel también. Y entonces, la forma de llevar esto a... Déjenme ver por qué no me muestra. Ahí está. ¿Está medio mareado? Ok. Es el que queremos ver, a ver si lo pone. Ahí está. ¿Ya? Disculpen ahí los saltos para allá. Entonces, lo primero que ustedes tienen que entender cuál es la función de mismatch que uno toma en el Newton-Raphson. En el Newton-Raphson, entonces,
el f de x igual a 0. No sé si alguno de ustedes quiere decirme cuál sería el f de x igual a 0. ¿Quién me dice acá? Uy, no está funcionando el lapicito. Justo cuando lo necesito. No está funcionando. Tomen la palabra nomás, a ver si alguien me puede decir cuál es el valor. Puede ser un experimento, a ver si se recupera el lapicito. ¿Nadie tiene opinión? No le puedo preguntar a Valentina, porque Valentina acá estamos los dos como profe. Ahí está, ya. Parece que ahí por lo menos me están viendo. Sorpresa de Valentina. ¿Se escucha Valentina, cierto? Porque ahora estoy hablando como me recordaron las sesiones de espiritismo. Carlos, ¿estás ahí? Carlos, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá, profesor. Eso. Entonces, clave para entender cómo pasamos de este modelito de una variable o de dos variables, ¿cuál se le ocurre a usted que sean las funciones de mismatch o las funciones de error, a las cuales le aplico Taylor, ¿cierto? Porque eso es lo que yo necesito que conceptualmente se entienda. Yo se las presento acá, están ahí media escondidas. ¿Cuál sería el f de x? Sería como la multiplicación del voltaje por la corriente menos el voltaje multiplicado por esa sumatoria que está ahí. Esto acá dice usted. Bueno, acá yo lo que estoy mostrando es que esta es la versión cuando tomo la matriz de admitancia en coordenadas rectangulares, ¿cierto? Y esta es la versión en coordenadas polares. Y nosotros generalmente en los desarrollos que yo he hecho me guío por la versión en coordenadas polares de la matriz de admitancia, es decir, puesta así y no así, ¿ya? Y esos son todos los libros que hablan, van a tomar uno u otro camino según preferencia del profesor correspondiente, digamos. Con las dos se llega al mismo punto. ¿Cuál es el f de x igual a 0? No, todavía no lo entendí. O sea, es que a mí lo que se me ocurre como viendo la forma de la matriz es que uno tiene como el voltaje como por la corriente del nodo menos la multiplicación del voltaje como por esa sumatoria de la admitancia por el voltaje. Como, y eso es igual a 0, ¿no? Fíjese, miren, la función de mismatch, qué desesperante esta opción, ¿no? Está un poquito tenso que no deja, se pierde el lápiz, ¿sí? Con el mouse. Entonces, la función f de x igual a 0 voy a rayarla acá, en sistema eléctrico es esto. Esto menos esto es el f de x igual a 0. Este sería el f1, en este caso más que de x, de los b, ¿cierto? De todos los b como vector. Esto yo creo que sea 0. Yo quiero que el p especificado respecto del p calculado, porque yo voy a usar en cada iteración un b y un bj, ¿cierto? Y los θ y los θj que me doy en cada iteración, el i sub y, el yj y el delta es parámetro. Y en algún momento, si esto converge, lo que yo estoy especificando, particularmente en los nodos PB y PQ, tiene que ser ojalá igual a lo que calculo, de reemplazar los valores, ¿correcto? Esas son las funciones de mismatch. Y lo mismo acá, en el caso de la potencia, acá sería un F2, que sería para las barras PQ, no para las PB. Para las PQ, el Q especificado menos el Q que calculo, yo espero que sea igual a 0.
Y esas entonces son las funciones que se ponen en el jacobiano. O sea, todo lo que sea de f a, ¿cierto?, a de teta o a de b, van a ir dándome las variables. Por ejemplo, si me están entendiendo, ¿quién me dice cómo están compuestos los h? ¿Qué son los h? ¿Quién me dice cuál es el h? ¿Me lo pueden decir? Son los de P a de teta. O sea, acá hay que tener ojo que la función mismatch es con esto igualado a 0, pero mirándolo como función original son como los de P, porque yo voy a derivar esta función respecto a los de teta. Tengo que tener cuidado que hay un signo negativo, ¿cierto? Que es el de acá, ese signo. Y voy a, entonces, me van a dar del tipo, si yo tengo de P a de teta, voy a tener los de P a de teta y los de P a de teta J, ¿cierto? Cuando no soy el no y cuando soy el no, si no soy el no correspondiente, es decir, si I es distinto de J, todo esto a sumatoria va a aparecer una vez, para un J en particular, ¿cierto? Estoy en el nodo I, entonces yo tengo de pi, de PI a de teta J, ¿cierto? Sabiendo que hay un signo negativo, así que pongámosle un signo negativo delante a la función mismatch, me va a quedar ahí, dígame BI, ¿cierto? BJ y sub IJ, todo esto es parámetro porque estoy derivando. ¿Y cómo me queda, Carlos? Coseno Eh, de teta I menos teta sería, J menos delta IJ. sería menos seno, pero como está el menos teta j dentro, quedaría en positivo. O sea, y que se mantendría el signo. Se mantendría el signo. Entonces ponemos seno. Seno, sí. Seno de teta I menos teta J. Disculpen acá lo lento porque me falló el lapicito mágico. Todo mal. Teta J menos delta IJ, ¿cierto? Así es. Para ellos. Entonces, ustedes descubrieron que en el Newton-Raphson, yo puedo, cuando es con respecto a I, va a ser lo mismo, pero me va a quedar la sumatoria. Entonces, fuera de la diagonal, me quedan elementos únicos, y dentro de la diagonal me van a quedar sumatorias de elementos, ¿sí? Y voy a poder calcular todo eso. Después, cuando yo estoy viendo los n, ¿qué, es lo qué forma tienen genérica? Acá tenemos dpi a de teta j, y solamente para dejar claro, tenemos también los dpi a de teta i, ¿cierto? Como familias de distintas formas, porque uno es sumatoria de teta i. Ya. Y acá en la n seguimos con los dp, ¿cierto? Entonces nuevamente tenemos los dp, pero ahora respecto a, sumamos dpi para ver la versión fácil, a dv, porque estoy derivando con respecto, los dv j. ¿Y qué forma tiene eso, Carlos? Eh, sería eh, parecido, pero sin el voltaje. Sería como la misma multiplicación, pero Menos b y queda, ¿cierto? sí. El j queda derivado, ¿cierto? Ujú. Y j coseno, Coseno. voy a dejarlo hasta ahí nomás, porque ahí no cambia nada dentro y no afecta nada el argumento porque no hay que derivar. Maravilloso. ¿Qué forma tiene otra persona? A ver que esté ahí en... Después vamos a hacer la repartija. Aníbal, ¿cuál sería la forma genérica de la matriz o la submatriz M del jacobiano?
sería como de Q ¿Ya? partido de Quedó pegado. teta. Déjame ver que se me quedó pegado. No me deja entrar de nuevo ahí. Ahí. Ah, tiro trato de reaccionar. Ahí volvió el mouse. Ya, tenemos mouse. Pero tengo que dejar este ratón. Ahí. El mouse se perdió. Qué desastre. Ahí sí. Ya. Entonces, de Q a de teta, ¿no? Sí, Y ahí tanto de teta I como de teta J, ¿cierto? Entonces, sí. ahí tenemos dos. Y esta acá es de Q a de B, ¿cierto? Bueno, en esto en la década del 70 lo pasaron súper bien hartos investigadores tratando de descubrir propiedades de esta matriz jacobiana, ¿ya? Les quería resaltar también que este signo negativo, este de aquí, hay que tener cuidado con que sea coherente con esta derivada, sabiendo que esta es la función de mismatch, ¿ya? Entonces, ojo ahí cuando el signo ya está, cómo se coloca en el ejercicio completo, ¿ya? Entonces, déjenme borrar acá, ya que se entendió la estructura. Entonces van a encontrar, los que les guste esto, van a encontrar varios libros donde vienen todas las propiedades de... Entonces este ya viene con el signo menos, ¿ya? Entonces, pero eso ya cuando está la inversa calculada, ¿ya? Entonces, uno tiene acá un signo que es propio de ese valor, y ahí viene el jacobiano, que con el otro signo menos. Entonces, al final, cuando toma uno los dos signos, y eso es lo que no queda claro cuando uno lee los libros, se anula y es como que este signo con el otro signo menos que viene de lo que les puse acá, al final es como si yo derivara, para sacar el jacobiano, derivara directamente el de P a de teta, pero después se olvida colocar este menos y ahí queda la embarrada. Entonces, ahí es donde tienen que tener cuidado, pero no se olviden que lo que se fabrica en un Newton-Raphson es una función de mismatch, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿por qué las derivadas son respecto al índice J y no al I? No con respecto a los dos, pues. Acá va con respecto a I y con respecto a J en cada una de ellas. Y estamos hablando si vamos en la diagonal o vamos en fuera de la diagonal de esta submatriz. Ahí si vamos en la diagonal son respecto a J. Cuando van en la diagonal son respecto a I, porque si acá mantuvimos una numeración y estamos viendo el balance en el nodo I, y yo derivo con respecto al teta I, ¿ya? Entonces la estructura de esa derivada en el P, acá arriba, va a ser distinta a cuando lo derivo con respecto al J, que sería fuera de la diagonal, porque ahí queda un elemento Ah, nomás y el otro queda una sumatoria. ya, buenísimo. Gracias. ¿Ya? Entonces, es súper bueno que hagan esto una vez. Entonces, además se explica que yo voy a tener tantos delta P como nodos menos uno, porque uno es el slack. Y en el slack no necesito armar esa derivada porque ya conozco la variable estado, el B y el delta del slack, o sea, el módulo y el ángulo ya son conocidos. Entonces no necesito hacer ese cambio, ¿no? Eh, bien. Y cuando son los Q, van a tener tantas ecuaciones acá como nodos PQ tengan, porque solo aplica a los PQ. A los nodos PB no le aplica esta derivada. Entonces ahí ustedes hacen para todo este set, en el Newton-Raphson, se arman el jacobiano. El jacobiano va a tener esta estructura que se puede dividir en estas 4 submatrices, y lo puedo recalcular una vez y después lo tengo que invertir el jacobiano para poder calcular los delta teta y delta b respecto del punto anterior, y esa va a ser la corrección, porque el delta p y el delta q ya lo calculé de la iteración al meter estos valores. El delta p y el delta q es un número, ¿cierto? El delta p es la función de mismatch.
sea, cuando PI menos la sumatoria no me da 0, eso se le llama delta P. Y cuando QI menos la sumatoria no me da 0, eso se llama delta Q. Y si me da 0, lo pongo 0. Pero ya quiere decir que tuve convergencia. ¿Entiendes? Entonces, una de las cosas choras del método es que la gente dice, tengo un error cuando empiezo a hacer simplificaciones a la matriz jacobiana. Dice, tengo un error sistemático en el método y eso conceptualmente es erróneo. Lo que yo hago al empezar a hacerle simplificaciones al jacobiano o a su inversa, supongamos que hago 0 la matriz N y la matriz M y solo me quedo con la matriz H y la matriz L. Ya voy a explicar por qué. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es perturbar un poco el cálculo del gradiente, que quizás no es tan exacto, pero siempre voy a evaluar las funciones de error con las funciones del flujo potencia completa. Entonces yo nunca voy a poder hacerme leso, porque para lograr un delta P 0 y un delta Q 0 en todas las barras, tengo necesariamente que cumplir que mi aproximación de los voltajes en módulo y ángulo son tal que permiten tener un error muy pequeñito en todos estos delta P y delta Q. Entonces ahora cuando corran el DeepEdit y vean las salidas que da, de hecho ahí si quieren lo corre entre medio, si está todavía Valentina ahí conectada, lo tiene corriendo el DeepEdit, puede mostrar en la salida del sistema eléctrico chileno, cualquiera, muestre, ahí le doy por cortito la pantalla, qué es lo que tira abajo en el comentario el DeepEdit. Y lo que está haciendo son las funciones de mismatch y muestra cuánto es el error máximo delta P, el error máximo delta Q, y ahí les va, eso lo programamos nosotros, porque tenemos un Newton-Raphson programado. No sé si con esto se les revela el gran misterio, y es así de simple, es así de simple. Ustedes calculan la función jacobiana, obviamente hay que tener ese chorizo programado, tienen un cálculo de la inversa, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Y este es el diagrama de flujo. Matriz de admitancia, bautizo de barras PQ, PB, slack. Elección de tensiones iniciales. Esto parece súper raro. Nada, por cierto, estoy 1 ángulo 0, o pongo, si hago una barra PB de generación, pongo el B que especificaron en el enunciado. Me voy a la iteración 0. Calculo funciones de error. Con eso que me di, voy a poder calcular un delta P y un delta Q, que son las funciones de mismatch. ¿Convergió o no convergió? ¿Qué significa? Que el error máximo en delta P y el error máximo en delta Q estén bajo un cierto umbral. Así se hace en el Newton-Raphson. Si convergió, salgo, calculo la potencia de la barra slack, cierto que no es explícita porque es resultado de la anterior, y calculo los flujos de potencia entre las líneas, calculando con los voltajes lo que son las ecuaciones de flujo entre barras en los modelos pi de cada uno de los tramos. Si no convergió, ahí, en el exabrupto, ahí, ya. Si no convergió, hago la formación del jacobiano. Ya lo tengo el jacobiano armado, ¿cierto? En el DeepEdit, el que quiere ver la función y le interesa, le puedo dar las funciones madre de esta cosa y puedo ir a ver todas las derivadas que se hacen ahí en Java. Y se calcula eso, y con eso calculo los delta teta y delta b, aplicando la inversa con la función que vamos a detallar a continuación. Con eso tengo correcciones de valores teta y b, porque tengo los delta teta y los delta b, y vuelvo a calcular la función de mismatch. Si ahora no converge, sigo hasta que esto converge. Y normalmente en 4 o 5 iteraciones esta cuestión converge. ¿A quién le quedó duda de cómo funciona? No, pues no sean así. Es que uno anda con desconfianza en lo que explica. Ezequiel, usted está que no ha hablado nada. ¿Se entendió? Sí, creo que se entiende. Una consulta, ¿cuál es como más, cuál es la diferencia o ventaja de usar uno u otro? ¿Gauss-Seidel o Newton-Raphson? Sí, ¿cuál es como el más bacán? Sí, en general, hoy día yo diría que la mayoría de los software comerciales tienen implementado
el Newton-Raphson. Y además hay muchas variantes del Newton-Raphson, ¿cierto? Con una serie de enchulamientos, pero el Newton-Raphson, porque en general, con los enchulamientos que les voy a decir, tiende a ser más rápida la convergencia que el Gauss-Seidel. Pero hay aplicaciones específicas, sobre todo en sistemas más radiales, donde el Gauss-Seidel funciona también muy bien, ¿no? Pero yo diría que el que se ha impuesto es el Newton-Raphson. Entonces, ¿sí? Una pregunta, como hablando del tema, por ahí he escuchado que como para asegurar como convergencia del Newton-Raphson, primero se iteraba con Gauss-Seidel y después como ese resultado del Gauss-Seidel se utilizaba en Newton-Raphson, ¿o no? Yo he visto de todo. Mire, en la década del 80, 70, 80 se volvieron locos. Era como el tema de investigación de los doctorados, digamos, ¿no? De hacer muchas mezclas. Y los software comerciales hoy día tienen una serie de heurísticas que aplican para poder mejorar la calidad de la convergencia y hacer preestudios de puntos factibles y una serie de cosas. Así que bien puede ser que se mezclen los dos, pero yo no conozco así como que sea algo que fuera como el estándar, ni mucho. En el Deep Edit no lo tenemos así. Entiendo que en el caso del Dixilent, que es como el que se usa hoy día en Chile más, tampoco está aplicado como que expliquen que hacen un Gauss-Seidel y después un Newton-Raphson. ¿Ok? Entonces, Gracias, profe. en el año 70, 72, Brian Stott y Ongun Alsac se le ocurrió aplicar lo siguiente, ¿ya? Dijeron, mira, R es mucho menor que X, se desprecia la conductancia de línea. Bueno, si es mucho menor que X, yo puedo aproximar los elementos solamente con 90 grados, ¿ya? Se desprecia la conductancia, ya se desconectó, ¿no? Disculpen acá los momentos de incomodidad, voy a ver si ahora se vuelve a conectar. Se muere la pantalla, no sé qué le pasa. Nos vamos a ir con la pantalla. El lápiz tampoco sirvió mucho. Puede seguir en esta pantalla, ¿no? ¿Ven la pantalla ahora o todavía no? O sea, se ve la presentación. Ahí están viéndolo en modo, Sí, pero ven la pantalla, no la pantalla, ven como el modo presentador, ¿no? sí, vemos un modo presentador. Eso. Ahí sí. Ya. Entonces, lo que estaba tratando de comentarles era, empezaron a hacerse estas simplificaciones, ¿ya? De cómo yo a esta matriz le puedo ir metiendo conocimiento. Por ejemplo, que R es mucho menor que X, sabemos que como un orden de magnitud, que se desprecia la conductancia de línea, la diferencia de ángulo de fase entre los nodos conectados es pequeña, por lo tanto el seno se puede aproximar por el argumento y el coseno se puede aproximar por la unidad, ¿ya? Y cuando ustedes aplican eso, empiezan a poder verificar que esta estructura, por ejemplo, el peso relativo que aporta al balance delta P de la componente H con la componente N es como un orden de magnitud menor. Entonces, uno dice que el N por delta B, perdón, aporta mucho menos de información que el H por delta teta, ¿ya? Que es más o menos algo intuitivo, ¿cierto? Como existe el acoplamiento que ustedes saben desde que iniciaron algo de conocimiento en CEP, sabemos que hay un acoplamiento fuerte entre B y Q y entre P y delta, ¿cierto? El acoplamiento P delta y eso es lo que lleva, por ejemplo, cuando hay un acoplamiento P delta o P teta, dependiendo del libro que abran, P teta, para llevar la nomenclatura acá, y el QB
Es decir, que yo con la potencia reactiva tengo una gran influencia en el voltaje y la potencia activa influye más los ángulos que los voltajes. ¿Ya? Y eso lo ven acá también, cuando ven que el PIJ, cuando hemos hecho la función simplificada, es 1 partido por XJ θi menos θj. Si no fuera así, difícilmente llegaríamos a una conclusión como esta en la ecuación de flujo-potencia de C. Entonces, debido a ese fuerte acoplamiento, es que esto los invito a verificarlo numéricamente con las derivadas que les mostré, pero no, acá me interesa que se entienda de dónde viene. Entonces, con las simplificaciones anteriores, puedo hacer que este sistema lo puedo desacoplar, porque lo puedo transformar en un subsistema que reúne delta P con H y con θ, y otro subsistema que reúne delta Q con L y con B. ¿Ya? Acá se lleva a B como a una suerte de por unidad, en la literatura que habla. Y en función de eso, entonces, el H tiene esta forma. Y es muy bonito porque el H tiene una forma que se llama B', como submatriz, y que si la miran, fuera de la diagonal, el negativo de la admitancia de la línea, ahora tomando solo el X, y dentro de la diagonal es la sumatoria de la admitancia. Y acá lo mismo, fuera de la diagonal, no tenemos la 1 acá, por si alguien está medio confundido, porque la barra slack no, quedó fuera. Estamos suponiendo que son como puras barras PQ para mostrar esto. ¿Ya? Entonces, queda, en el caso de todas las P, le falta n-1, por eso en el 1 supone que uno ordenó la slack. ¿Ya? Entonces, queda una estructura que es prácticamente lo mismo de la definición de matriz de admitancia nodal, pero en un mundo donde yo estoy deslizando los R y me quedo solo con los X. Y para el B segunda, que es toda la parte reactiva, la cosa queda bastante parecida, pero la diagonal tiene una estructura donde hay que agregar un término que es el -2 y, que es la barra, todo lo que tiene que ver en derivación. Y esto tiene que ver con el supuesto, ¿cierto?, de que el G yo lo desprecié y me quedé solamente con el B en la rama de derivación. Entonces, a este método se llama método de flujo de potencia Newton-Raphson desacoplado. ¿Por qué desacoplado? Porque tengo dos modelos que puedo trabajar en forma independiente, y lo van a ver acá, donde yo puedo ir resolviendo uno de potencia activa y otro modelo de potencia reactiva. ¿Ya? Además, si ustedes suponen que las tensiones entre las barras I y la barra J son parecidas, uno puede diagonalizar la barra, acá, si me permiten volver acá, si se fijan acá, yo tengo que trabajar con las tensiones, van a jugar un rol cuando desacoplo esto, que van a hacer acá esta de acá. Entonces, si se cumple que los U y los UJ son parecidos entre sí, puedo trabajar con esta diagonal de U cuando hago la inversa y sacarla de la matriz directamente, ¿ya? Para que no quede pendiente del punto de operación. Y eso me permite, de iteración a iteración, armar dos submodelos. El modelo de potencia activa que les explicaba acá, déjenme ahí todavía, aquí, modelo de potencia activa y el modelo de potencia reactiva, e ir resolviéndolos iterativamente. Ahí, ahí, ahí. Y cada uno de estos constituye una iteración. La gracia, si no se han dado cuenta, es que en este cálculo, estas matrices ya no dependen del punto de operación. Son matrices que, si lo miramos para atrás, qué pereza esto de que no me deja borrar todos los dibujos. A ver si ahí sí, ahí recién me dejó. Entonces, cuando hacíamos las derivadas acá, jacobiano, el jacobiano tiene B y BJ todo el tiempo interactuando. Entonces,
como parte del jacobiano, cuando uno lo calcula de la manera tradicional, cada punto depende de los voltajes, por lo tanto el jacobiano hay que recalcularlo cada vez y por supuesto su inversa hay que recalcularla cada vez, y eso era tremendamente costoso. Cuando uno hace la aproximación de Newton-Raphson desacoplado, tiene la gracia de que yo no tengo que recalcular, sobre todo en la versión rápida, donde las matrices quedan dependiendo de esto, y lo único que recalculo con esta aproximación adicional que se le ocurrió es una diagonal de U, que le puedo calcular una inversa en cada iteración, pero no necesito recalcular el B. ¿Entiendes? Y eso dio un tremendo poder en este año, y por eso estos gallos son famosos, y este paper de Brian Stott, que lo pueden encontrar en internet, y ALSAC es uno de los 10 papers más famosos, junto con el de las componentes simétricas de Fortescue y la transformada de Park. Son como los papers top 10 de la historia de los CEP. Entonces, como ven, Profe, solamente permite replantear diagramas de flujo a través de dos modelos desacoplados con matrices de coeficientes constantes, B' y B'. El método se resuelve iterativamente en ambos modelos, y la gracia es que no hay un error al final. Lo único que yo simplifiqué las derivadas, ¿cierto? El gradiente, de una manera aprovechando las características de un CEP, y voy a aumentar un poco las iteraciones, pero son tremendamente más rápidas cada una de las iteraciones. ¿Sí, por favor? Ahí ven cómo convergen. Dígame. es que delante, cuando mostró la forma de las matrices, tenían componente del 2 en adelante. Entonces, el componente 1 representaba la barra slack que estaba despreciando. Claro, la barra slack yo no necesito calcularle una función de mismatch ni nada, porque no tengo P y Q asociado a ellos en relación porque el P y el Q lo calculo, entonces no puedo tener error ni en P ni en Q. ¿Entiende? Cuando usted fabrica acá el Newton-Raphson, parte de la base que yo me fabrico funciones de error, pero las funciones de error tienen que ser con respecto a los valores especificados. ¿Y qué valores tengo especificados yo en el concepto de Newton-Raphson? Son los P o los Q. En las barras PB tengo solo el P, en las barras PQ tengo especificado el P y el Q, y así armo yo mi sistema de ecuaciones que tengo que resolver sobre errores de las potencias que yo estoy calculando, mientras que los voltajes como variable de estado me los doy como entradas al sistema. ¿Entiendes? Y en la barra slack no hay P ni hay Q. Entonces no hay ninguna función de error que calcular, porque no hay error en el programa. Profe, ¿y esto está como programado o uno los calcula a manito nomás? ¿Aplica estos métodos? No le entiendo la pregunta, pero esto yo estoy presentándole teóricamente qué es lo que es el Newton-Raphson aplicado a sistema eléctrico potencia. El genérico, después le estoy presentando la versión del modelo desacoplado, y el desacoplado ya rápido, que es cuando yo ya supongo acá más encima las tensiones igual en los dos barras, en barras colindantes, y con eso me puedo trabajar solamente con una diagonal que está elevada al cuadrado, ¿cierto? Y por eso puedo ir haciendo estos cálculos que van a tener otro factor de aproximación, pero que simplemente. Entonces todo esto, obviamente, si quiero programarlo en la versión que nosotros tenemos en el DeepEdit, el Newton-Raphson completo, y tenemos algunas versiones de desacoplamiento, en particular el flujo de C, que es una de las versiones de máximo desacoplamiento. Ya, gracias, profesor, en mi pregunta. Buenísimo. Entonces ahí ven cómo converge. Entonces, ya cuando uno extrema esto, que es lo que yo el otro día les deduje en la pizarra, haciéndolo rapidito, y lleva a que no solamente son parecidas las tensiones entre una barra y otra, sino que las coloco en uno por unidad. Esta diagonal U les da básicamente una matriz unitaria, digamos, por lo tanto, no afecta en nada, y yo puedo llegar a la conclusión de que el P con el teta ya no están relacionados solamente en forma incremental, sino que
valen para el flujo completo. O sea, toda la potencia inyectada está relacionada con un B', porque el problema queda lineal completo, con el teta, y esto es lo que lleva al famoso flujo de potencia DC, que tiene exactamente esta estructura. Si se fijan, cuando ustedes están viendo el flujo entre dos nodos, se van a encontrar que tienen que colocarle el valor negativo de este B', ¿cierto? De la admitancia, y esa admitancia es 1 partido por X y J, y va a dar la diferencia entre los dos nodos, la potencia que fluye, y entonces con esto tengo la creación del flujo de potencia DC, donde yo, obteniendo los P, invirtiendo el B', obtengo los teta, y por ende obtengo la posibilidad, calculando los teta, puedo calcular cualquier flujo en una línea como 1 partido por X y J por la diferencia de los ángulos. Entonces, a esto se le llama flujo potencia en corriente continua, que ustedes lo pueden ver como una consecuencia natural de aplicar las propiedades que sustentan el flujo de potencia Newton-Raphson desacoplado rápido, y agregándole la condición de que las tensiones sean 1 por unidad en cada una de las barras. Y acá ustedes pueden hacer caso parecido o más estricto. Hay gente que en vez de ponerle 1, lo ponen fijo, pero números fijos que no cambian en las iteraciones, y eso permite igual hacer un cálculo con esta cosa. Por último, hay análisis de sensibilidad, solo para efectos ilustrativos. Esto no lo van a tener que ustedes calcular ni nada. Solo para que quede claro, yo les puedo preguntar cosas de Newton-Raphson, ¿cierto? Lo van a ver también en la auxiliar, no crean que es puro Gauss-Seidel. Y el Newton-Raphson es bastante simple una vez que uno tiene en un caso chiquitito una matriz con las propiedades del jacobiano, y puede uno estimar cosas o entender cosas. Eso es lo que aspiro en Newton-Raphson. Después los análisis de sensibilidad dicen: bajo el supuesto de que se ha alcanzado un estado estacionario, es posible estudiar el efecto de pequeñas variaciones, perturbaciones, sin necesidad de resolver nuevamente el flujo potencia. Y eso se le llama análisis de sensibilidad. Entonces, ustedes, como saben de control, tienen una función que tiene que ver con variables de estado, variables de control y variables de perturbación. Entonces, uno puede ver cómo se ven afectadas las variables de control, perdón, las variables de estado, que son las que me interesa estimar, en función de el efecto en variables de control U y variables de perturbación P. Y estos de acá son inversas de matrices de sensibilidad que son jacobianos, llegando nuevamente a un funcional de aproximación de primer orden. Y es súper interesante porque una vez que ustedes calculan esto en torno a un punto de operación, pueden, sin resolver el flujo potencia de nuevo, decir: ah, yo tengo una perturbación en una demanda, ¿cierto? En un dato acá. Entonces pueden hacer ese pequeño cambio en la demanda y estimar cómo van a cambiar las variables de estado. Entonces hubo mucho desarrollo para evitarse resolver flujos de potencia. Hoy día uno en las tareas, ustedes van a darle matraca, van a resolver el flujo de potencia de nuevo, pero cuando las redes eran muy grandes, era muy conveniente tener estas matrices de sensibilidad para poder hacer estimaciones de cambio. Y interesante que yo puedo tener algo que se descontrola acá, que no lo controlo yo, pero tengo matrices de sensibilidad de la variable de control, por ejemplo, ¿cierto? En que yo puedo tener un voltaje que yo puedo controlar con la potencia reactiva del generador. Entonces puedo compensar una variación de acá con una variación de acá, y puedo ver el efecto conjunto de la perturbación más la estrategia de control, y eso verlo como resultado. Entonces, se los dejo ahí como planteado. Las consideraciones finales sobre el flujo potencia: el cálculo de la operación en estado estacionario a través de un flujo potencia no asegura un resultado que respete límites técnicos de operación, tales como capacidad de transmisión de líneas, transformadores. Es decir, uno resuelve y observa, y en la tarea van a ver que transgrede o no transgrede, porque no es un problema de optimización con restricciones, ¿cierto? Y el voltaje en barras dentro de límites o bandas aceptables. Entonces, uno lo corre y lo que va a ver es si el resultado está dentro de la banda o no, y si no, tiene que hacer una maniobra correctiva y volver a correrlo. Entonces es una herramienta que no optimiza, sino que resuelve un sistema de ecuaciones
de acuerdo a la parametrización que yo le entrego. Entonces es muy útil para estudiar conexión de elementos adicionales en un sistema, líneas, transformadores, ver los efectos que tiene la compensación reactiva, capacitiva, inductiva, ver el efecto del TAP en un transformador, ver el efecto de equipo FACS, que todavía no lo vemos, pero vamos a presentar los productos. Entonces, después de esto, tienen acá unos ejemplos resueltos con Gauss-Seidel, y eso sería lo que nos parece que completa la presentación de flujo de potencia. ¿Preguntas o dudas que le hayan surgido? Les sugiero complementar la lectura con los que llegaron un poquito tarde, con lo que explicamos acá. Ahí van a ver cómo ven, y además pueden enterarse cómo uno hace el mismo tratamiento que presenté yo, pero con la versión de la componente G y B de la matriz de admitancia y no con el elemento en coordenadas polares, ¿no? Ahí están como desarrollo, pero no es necesario para el curso. Debiera ser suficiente con lo que les presenté yo en las láminas. ¿Dudas? Bueno, con esto tienen casi todo, porque cuando uno habla de la tarea, que era una de nuestras preocupaciones, que pudieran empezar a enfrentarla, el flujo de potencia es la herramienta madre que les permite hacer eso, ¿ya? Y un capítulo que naturalmente viene después de flujo de potencia es el capítulo de control de tensión o regulación de tensión en sistemas eléctricos de potencia, que solamente se los esbozo porque ya nos pilló el tiempo, a pesar de que partimos un poquito tarde, pero para respetar los tiempos. Entonces tenemos la introducción, norma técnica, clasificación de variaciones de tensión, regulación de tensión por inyección y absorción de reactivos, que todas estas se pueden probar con flujo de potencia, pero hay métodos más simplificados que son los que se presentan acá. Entonces ya con flujo de potencia ustedes pueden probar cualquiera de las acciones. Medios para producir y absorber potencia reactiva, regulación de tensión por inserción de tensión seriadicional, etc. Valentina, no sé si pudo, le doy un momentito para que pueda mostrar la salida, o no lo tiene a mano ahí. ¿Qué cosa, profe? La salida del DIPEDIT en alguna corrida, como para mostrar la salida del flujo de potencia. A ver, déjeme verlo, déme un segundo. Ya, mientras usted lo abre, era como para terminar con eso, para que se viera. Razones para la regulación de tensión. Las tensiones al nudo deben permanecer dentro de los límites aceptables. ¿Ya? En alta tensión van a ver que hay normas que son bien estrictas, y supone que todos los aparatos o todas las operaciones en estado normal van a estar dentro de esos rangos. Los equipos de las instalaciones eléctricas y los de los consumidores están diseñados técnica y económicamente para trabajar en un rango determinado. Entonces, uno podría hacerlo mucho más carne de perro, ¿cierto? Pero justamente no se logra. Ya, un buen nivel de tensión mejora la estabilidad del sistema, que es algo inherente a tener una buena confiabilidad, y un mal perfil de tensión origina flujo de potencia reactiva, que a su vez provocan pérdida en el sistema y puede provocar aumento de costo, y además dejarlo más vulnerable frente a una perturbación. Entonces, de ahí la necesidad de regular tensiones manteniéndose dentro de una banda aceptable en torno a la tensión nominal. ¿Lo tiene? Sí. Voy a dejar de compartir acá y usted lo presenta y vamos a ir cerrando, porque vamos a ver varios métodos. Vamos a ver un método que se llama método del gradiente, pero el método del gradiente es una versión simplificada del diagrama de círculo, que ya ustedes lo capturaron cuando vimos tetrapolo. Está todo bien conectado esto. Y después vamos a ir avanzando para mostrarles cómo funciona. Entonces, si puede hacer crecer ahí la pantallita, espero que alcancen a leer. ¿Se alcanza a leer o no? Sobre todo abajo. Entonces, corra a hacer el flujo de potencia, por favor, de ese caso súper chiquitito. Ya Entonces, está. es lo que sale. Está el mismatch abajo a la izquierda, en lo que sale escrito. En la primera iteración tenemos un error en P de 10 megawatts y 0 en Q. Después la segunda iteración ya fue casi 0 y 0, y la tercera queda
en el umbral y por eso se termina el proceso y se dice que la convergencia se alcanzó. Si se puede cargar el caso chileno, por favor, no sé si el de la tarea o el que esté ahí, cualquiera. Entonces, De la tarea. tenemos acá mucho más ambicioso, entonces hagamos también la misma. Fíjense ahí lo que está pasando. Ahí está corriendo las distintas iteraciones. En la iteración 8 se logra la convergencia, pero si subimos un poquito y vamos a la primera, fíjense, 740, 8000, si estoy leyendo, 5499, después se manda una súper buena corregida, y así ven la convergencia. Eso estamos viendo, las funciones, el P especificado menos el mayor, ¿eh? El mayor error entre el P especificado y el P calculado. Y esto es lo que va llegando a cero. Y lo otro interesante es que aparecen cosas que yo les expliqué. El generador, que sale los almendros, violó su límite reactivo porque está tratando de controlar B, pero en la iteración dice que el Q tiene que ser mayor al Q que puede entregar. Por lo tanto, lo que hace el algoritmo es cambiarlo a PQ. Entonces, la barra que era PB, partió como PB porque un generador la torna en PQ para fijarle el Q que está entregando en el máximo, porque ya no tiene sentido seguir iterando con eso. Y así en esa iteración se encontró con varios generadores que hubo que hacerle switch. ¿Ya? Esto podría ser una heurística, ¿cierto? Porque cuando le hago todo al mismo tiempo, quizás me hace volver, pero esto ya no le voy a entrar en más detalle. Entonces ahí se toma la siguiente iteración, donde esas barras ya no son PB y PQ, por lo tanto, en el Newton-Raphson se agregan otras filas donde yo hago la verificación del mismatch, y como ven, se puede calcular y seguir agregando barras que fijo, y esto en la esperanza de que llegue a la convergencia. Eso, con eso quizás tienen como un primer acercamiento a lo que es flujo potencia, y lo queríamos graficar bien con un software que está haciendo exactamente estas ecuaciones que parecen tan ajenas, pero que son bien simples. ¿Comentario? Están calladitos, ¿cierto, Valentina? ¿Javier, alguna duda? Ezequiel, Carlos, Aníbal, Álvaro. Qué silencio. Profe, yo le quería hacer una Ya, adelante. consulta y era si podía pasar que no converja así en el software. Sí, pues pasa cada rato. Cuando uno está haciendo estudios con el sistema eléctrico, es una pesadilla. Y hay que empezar a ver dónde falló, y en el Dix-Silent también. O sea, no crean que el Dix-Silent con el sistema eléctrico chileno uno lo mueve un poquito y no converge. Y entonces hay que, dependiendo del tipo de no convergencia, la cosa puede fallar, y uno no tiene que desesperarse, tiene que ir buscando dónde está el error y haciendo ajustes, pero es bien sensible a la convergencia de estos modelos. Y no solamente en los software que hemos programado nosotros. Ahí le siguió convergiendo, ¿cierto? Jueguen, Sí. jueguen con esto. Ya en la próxima clase les voy a empezar a mostrar algunos trucos que se hacen para uno no desesperarse, y cómo va viendo dónde están los problemas. Ahí, por ejemplo, si a algún grupo le pasa que no le converge, tienen que empezar a bajarle las variables, como el P o el Q, hasta que lleguen a ese punto que no converge. De hecho, en un momento le pedimos como que alcancen ese punto de no convergencia. Justo. Si quiere ahí ponga la simulación en Valentina, así como para que se muevan las flechitas. Ahí. Eso. Entonces aquí tenemos 70.5 megawatts por acá y por acá, y 51.22 megavolt ampere rápido. Y esto está generando 141 megawatts y 110 megavolt ampere reactivo. Entonces aquí vemos como la eficiencia del transformador, por ejemplo, el nivel de sobrecarga,
de carga. Acá está el nivel de tensión. Aquí está en valores reales y aquí está en valores por unidad. Entonces aquí, por ejemplo, está a 1,04 PU. Ángulo 10 grados. Y además se abren ventanitas aparte donde ustedes pueden como tomar los resultados y ponerlo en Excel ordenadito por si les gusta mirar todo junto. A mí me gusta hacer eso. Mirar todo el sistema, ver dónde bajó, dónde subió. Mostremos la matriz de admitancia ahí en Technical para que la vean, que el otro día les comentaba. Ahí se les desconectó. A ver. Aquí está. Ahí está. Ahí ven cómo está construida la matriz de admitancia del sistema eléctrico, ya más parecido al sistema eléctrico chileno. Y se abrió un archivo, ¿cierto? El Z-File Viewer, que debe estar por detrás, que se abrió un archivo con los números de un texto gigante. ¿Se ve la matriz o no? La matriz se ve, lo que no se ve el texto de... Tiene que haber quedado por detrás, que no parece que no sale en el pop-up en esta versión. A ver, Tiene que haberle abierto un archivo. ahí. No, se ve, sigue viendo solo el DPDIT con la matriz encima. A ver, no, eso. Quizás está compartiendo solo el software. Ahí apareció. Entonces, si te baja, ahí está el orden de todas las barras y ahí está ahí están los numeritos. Ven que la diagonal es poblada y fuera de la diagonal hay pocas cosas conectadas. Entonces ahí uno podría tomar, esa es la matriz, obviamente acá el cálculo del jacobiano y después un poco más enredado, ¿no? Sí, pues aquí sale, por ejemplo, el número de la barra en la posición. O sea, la posición de la barra en la matriz. Entonces, está la fila 109, por ejemplo. Es O'Higgins 220 y es esta última de acá abajo. Y esto igual se puede exportar a Excel, por si quieren verlo. Y si tienen dudas, me avisan nomás. Son casi puros ceros, como mi acta de notas. Ya, Ahí pues, va, lo dejamos hasta acá, gracias. te da vuelta. Entonces, la próxima clase nos vamos full a los métodos de regulación de tensión, ya más formales. Cosa que tengan más herramientas, pero ya pueden trabajar bastante bien con eso. Que tengan buena tarde, vamos a subir más rato esta clase al canal YouTube. Y ahí les damos el enlace. Gracias Valentina por apoyar. Chao Javier, Chao. Aníbal, Carlos, etc. Chao, profe. Chao, profe.